Bien, empezamos la clase de hoy pues hablando de la ley del vatio o watt. Vamos a hacer leer la diapositiva. A ver, nos ayuda Cerda Manuel. Buenos días. Te escucho. Ya, profe, potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el S.I. es el vatio o watt, W. Puede calcularse por el producto de la intensidad por la tensión eléctrica. Muy amable, gracias. Bueno, el tema de potencia eléctrica no hay que confundirlo con potencial, ¿no? La potencia se la mide en vatios, mientras que el potencial, ya hemos visto, se lo mide en voltios. Potencial es lo mismo que decir tensión o diferencia de potencial. Se lo mide en voltios. La potencia está diseñada para obtenerla con una fórmula que involucra dos magnitudes: la intensidad de corriente y el potencial o tensión. Entonces, si multiplicamos esas dos magnitudes, tendríamos amperio por voltio, que nos da una nueva unidad de medida que se llama vatio o watt. Esto tenga presente, en la imagen usted puede ver un triángulo donde están esos tres magnitudes o símbolos, P, V y la letra I: potencia, tensión o voltaje y la otra intensidad. Recuerde que hablar de potencia, estamos hablando de la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento, generalmente es una batería o un generador eléctrico, y si esa energía la dividimos para un tiempo donde funciona, pues tenemos también lo que llamamos potencia eléctrica. Tenga en cuenta entonces esa parte, ¿no? Está llegando vallas, recién atrasado. Avanzamos. Son temas que continúan en el libro de física, ¿no? Vamos al siguiente. Otra magnitud, capacitancia eléctrica. Le escucho a Zambrano Rita. Buenos días. Lea, por favor. Buenos días, profe. Capacidad eléctrica. La capacitancia es la capacidad de un componente del circuito llamado condensador o capacitador para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Esta capacidad se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial, es decir, tensión entre ellos. Su unidad es el faradio F. Muy amable, gracias. Bueno, otra magnitud que se ve en esta parte del capítulo de la electricidad es lo que llamamos capacitancia o capacidad eléctrica. Bueno, como lo hemos escuchado, pues esto proviene de un componente de un circuito eléctrico llamado capacitor o condensador. Ya lo hemos tratado también en algunos problemas anteriores cuando vimos la experiencia de Millikan, recuerdan ustedes. Son dos armaduras metálicas. Estas pueden ser de diferente forma, pero por lo general son placas metálicas separadas, no están pegadas o conectadas una contra otra, están separadas por una distancia, ¿no? Esa distancia de separación a veces puede ser eh, por un aire vacío entre las dos, o también un material dieléctrico, ¿no? O aislante. En todo caso, las placas que son conductoras deben estar separadas por una distancia o un cuerpo aislante. Generalmente,
la capacitancia se la puede calcular dividiendo la carga que genera o está depositada en cada armadura para el potencial o tensión. Está llegando Hernández, atrasado. Hernández. Ah, no, ya está, problemas de internet tienen. Bueno, decía entonces que si dividimos la carga o cantidad de electricidad para la tensión, tenemos la capacitancia y allí se genera otra unidad de medida que se llama faradio. Estos condensadores, que son elementos o componentes de un circuito muy pequeños, pueden almacenar grandes cantidades de electricidad. Sin embargo, la capacitancia puede ser muy pequeña y por eso se utiliza por lo general microfaradios. Microfaradios, ¿okay? Cantidades más pequeñas porque los componentes que participan en un circuito eléctrico son pequeños, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, abierto un televisor, un equipo, usted va a ver circuitos eléctricos allí y muchos elementos de ellos son condensadores o capacitores, que son componentes que almacenan electricidad en función de la carga eléctrica y por lo tanto pues tienen un voltaje y al relacionar la carga con el voltaje pues tenemos una magnitud nueva que se llama capacitancia eléctrica. Muy bien. Tenga en cuenta entonces hasta ahora potencia y capacitancia eléctrica, dos magnitudes nuevas. Seguimos hablando, vamos a hablar del capacitor plano. A ver, nos ayuda Hernández Romero. Buenos días, lea por favor. Buenos días, profe. Capacitor plano. Es un condensador plano paralelo. Se denomina así al dispositivo formado por dos conductores cuyas cargas son iguales pero de signo opuesto. Los conductores son placas metálicas separadas por el aire o un material aislante o dieléctrico. Muy amable, gracias. Ahí tenemos un tipo de capacitor o condensador. Se llama condensador plano paralelo. Es decir, las armaduras son dos láminas planas y se las coloca uno frente al otro en forma paralela. Son metálicas. La una tiene carga positiva y la otra carga negativa. ¿Y de dónde proviene esa carga? Generalmente de una batería o de un generador. Como no tienen contacto esas dos placas, allí se va a ir almacenando carga eléctrica hasta generar un campo eléctrico que nosotros conocemos como campo eléctrico uniforme. Por lo tanto, entre las dos placas se produce lo que llamamos tensión eléctrica o voltaje. Puede en algún momento ser tan grande la carga que hay una chispa de descarga, ¿no? Entonces vuelve otra vez a cargarse. Más o menos la idea es que es un elemento en donde se van a ir almacenando cargas eléctricas para ser utilizados en cierto instante que se necesite en un circuito. Se comporta igual como un acumulador de energía o batería que usted tiene allí almacenada la energía eléctrica o la cantidad de carga eléctrica para ser utilizado en un circuito. Entonces, en los circuitos generalmente necesitamos elementos que tengan carga eléctrica para ser utilizados en algún momento. La diferencia está entre un capacitor y una batería es que la batería se va descargando poco a poco, ¿no? Va a durar mucho más tiempo, mientras que en el capacitor o condensador tenemos ahí carga eléctrica almacenada, pero cuando se produce la descarga, se lo hace rápidamente. ¿Sí? El tiempo de descarga es muy corto comparado con la batería, ¿no? Entonces,
Esa es la gran diferencia entre un capacitor y una batería, o que se produce, como en esta circunstancia, pues, almacenamiento de carga eléctrica. Para calcular la capacidad o la capacitancia que hablamos de un condensador plano, existe una fórmula específica que la vemos en la parte inferior. La letra C significa capacidad o capacitancia. Luego está KD, eso es constante dieléctrica. Es un valor numérico nada más, no tiene unidades de medida, por eso se llama constante adimensional también. Si se trata que entre las placas solo existe aire, el valor que vamos a colocar como constante dieléctrica sería 1. Pero si es caucho, es porcelana, vidrio, goma, cualquier otro material aislante, allí el problema nos va a dar un valor numérico para ese caso específico de esa constante dieléctrica. Luego en la fórmula tenemos E sub 0. Eso se llama constante de permitividad. Constante de permitividad que ya lo hemos utilizado en fórmulas anteriores, tiene el valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Luego está la letra A, que significa área de cada armadura, ¿no? Área de cada armadura. Generalmente, en el sistema internacional, pues lo expresamos en metros cuadrados y se lo escribirá en notación científica. Y la letra D significa distancia de separación entre las dos armaduras. Esa distancia de separación también puede ser identificado como el espesor del material que llena ese espacio, ¿no? Que es un material aislante. Se le llama material aislante o dieléctrico, porque no conduce la corriente eléctrica. Muy bien, avanzamos una vez que hemos escrito lo que es capacitor plano y cómo poder calcular su capacitancia o capacidad eléctrica. Avanzamos. Energía almacenada en un condensador. A ver, nos ayuda Moncayo, Marcel. Buenos días. Buenos días, profe. A ver, energía almacenada en un condensador. Como en el proceso de almacenamiento de energía en el dispositivo se empieza desde cero, entonces se tiene que... la fórmula no la puedo ver porque me sale un cuadro. Ahí sí. Ya. Ya, se tiene que... W es igual a 1/2 por Q por el... Z por... ¿no? Bueno, ya le explico. Gracias, muy amable. Como habíamos dicho, pues que un condensador o capacitor se comporta como un dispositivo que almacena o guarda carga eléctrica. Entonces, si se está cargando, cada armadura tendrá una cantidad de electricidad, una es positiva y la otra negativa. Y entonces se produce lo que llamamos almacenamiento de energía. Entonces tenemos ahí una energía que en un circuito pues puede ser en algún momento utilizado. ¿Cómo calcular la cantidad de energía que tiene usted almacenado en este dispositivo? Allí hay una fórmula. La W significa energía. En este caso, la W, energía. Un medio de Q, eso significa un medio de la carga eléctrica, por el triángulo y la V, eso se lee diferencia de potencial. Diferencia de potencial o también se llama tensión eléctrica. Bueno, la carga, pues ya ustedes saben, se la mide en Coulomb, en el sistema internacional, y la diferencia de potencial o tensión en voltios. ¿Correcto? Entonces recuerde
esa parte de las unidades. Un medio de la carga por diferencia de potencial. ¿Y qué unidad debe resultar ahí? Como cuando usted calcula trabajo, en las mismas unidades de trabajo es Joule, ¿no? Allí debe salir Joule. Se escribe Joule en honor al físico porque por primera vez hizo este descubrimiento de cómo medir el trabajo o la energía. Muy bien. En la imagen usted puede ver un esquema de un condensador. Ya lo hemos explicado, se trata de un condensador o capacitor plano. Tiene dos armaduras metálicas separadas por un aislante o dieléctrico. La distancia de separación está con la letra D y la letra S significa superficie, que nosotros la hemos identificado en la fórmula como área, ¿no? Área. Muy bien. Está explicado ahí los nombres de los elementos, que es la característica de un condensador del tipo plano paralelo, ¿no? Que lo hemos identificado así. Seguimos. Asociación de condensadores en serie. A ver, vamos a pedirle a Verduga Carrión María. ¿No ha venido todavía? No. Vizcarra, entonces. Arias Tony. Buenos días, te escucho. Buenos días. Si se conectan una placa positiva con la placa negativa del siguiente condensador y así sucesivamente. En este caso se cumplen las siguientes propiedades. Yo también las fórmulas. Ya, hasta ahí nomás. Vamos a ir explicando cada una. Muchas gracias. Bien, el término asociación lo hemos utilizado en nuestro medio cuando queremos reunirnos varios integrantes, ¿no? Asociación. También se le sabe llamar sociedad, ¿no? O conjunto. Son términos análogos, ¿no? En nuestro caso, hablamos de asociación de condensadores en serie. Es decir, está uno a continuación de otro. Están en cadena. Los condensadores también pueden llamarse capacitores. Recuerden que tiene dos nombres. Condensadores o capacitores. Allí usted en el diagrama, ¿cuáles serían los condensadores o capacitores? Aquellas líneas paralelas verticales que tienen arriba las letras C1, C2 y C3. Allí están acoplados en serie, uno a continuación de otro. Eso significa que una placa de carga positiva se une con una de la negativa de la siguiente y así sucesivamente. Positivo con negativo. Positiva de un condensador con negativa del otro, que el que sigue, así, ¿no? Es como que estuvieran agarrando de las manos, ¿no? Y forman ustedes una cadena. Ahí estamos hablando en serie. Entonces, cuando hablamos de condensadores en serie deben cumplirse tres propiedades. Tres propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Propiedades que tiene que usted memorizar cuando están en serie. La primera, que la carga del uno es igual a la carga del otro. Es decir, que no se diferencian en las cargas. Y todas esas cargas corresponden a la carga de la asociación, o sea, del conjunto. La misma carga de la asociación es la que pasa por cada uno de los elementos, en este caso condensadores. ¿Qué significa eso? Que de la batería, donde está la letra V, ahí está la batería, sale cargas eléctricas que atraviesan cada condensador. Entonces es la misma carga, ¿no? No es que está apareciendo otra carga o
o se disminuye o se altera, no. Es la misma carga que hay en cada condensador y la del sistema, por la que es la que sale de la batería. Primera propiedad, entonces, cargas iguales. Segunda propiedad, el voltaje o diferencia de potencial, que también se llama, del conjunto, o sea, de la asociación, equivale a la suma de los voltajes, ¿no? La suma de los voltajes que ocurren en cada capacitor o condensador. ¿Sí? Estamos en eso. Por ejemplo, en el condensador 1 habrá un voltaje 1. En el condensador 2 habrá un voltaje 2. Y en el condensador 3 habrá un voltaje 3. Si suma esos 3 voltajes, nos da el voltaje de la asociación, del conjunto, del sistema, como quiera hablar. Hasta ahí 2 propiedades. Cargas iguales y el voltaje del conjunto es igual a la suma de voltajes parciales. Bien, vamos a la tercera propiedad. Allí se lee recíproco de la capacitancia del conjunto. El recíproco se escribe 1 sobre C, ¿no? 1 sobre C. Ahí decimos recíproco. Entonces, repito, el recíproco de la capacitancia del conjunto es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias parciales. Repito, el recíproco de la capacitancia del conjunto es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias parciales. 3 propiedades. Repito las propiedades. Cargas iguales. Voltaje del conjunto es igual a la suma de los voltajes parciales. Y la tercera, el recíproco de la capacitancia del conjunto es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias parciales. Mucho cuidado, que no se puede descuidar de esto, tiene que aprenderse. En asociación de condensadores en serie. Todo esto lo tiene en su libro. Le invito a que lo lea y ponga atención. Vamos al siguiente. Ahora vamos a hablar de asociación de condensadores en paralelo. La diferencia en el anterior es que estaban en serie, ahora están en paralelo. Vamos a hacer leer esto. A ver. Me ayuda Mazabanda Delgado Dayana. Buenos días, le escucho. Buenos días. Asociación de condensadores en paralelo. Si por un lado se conectan todas las placas positivas y por otro lado todas las placas negativas. En este caso se cumplen las siguientes propiedades. Gracias, muy amable. Note la diferencia en cuanto a la definición. En el caso anterior era como formar una cadena, ¿no? Uno a continuación del otro. Eso era en serie. Acá en paralelo, es como que tuviera un condensador al lado del otro, no a continuación, sino al lado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que una placa o armadura positiva de un condensador está unida con otra placa también positiva de otro condensador y así sucesivamente. Y del otro lado las negativas también, negativa con negativa. ¿Sí? En el esquema o en el diagrama que usted está visualizando,
allí puede ver cuántos condensadores. A ver, los condensadores son los que tienen la letra C. C1, C2, C3. Y están dándonos valores inclusive. C1, 4PF. ¿Qué significa eso? 4 picofaradios. 4 picofaradios. C2 dice 5 picofaradios. C3, 8 picofaradios. Y me está indicando en cada condensador cuál es la armadura positiva y cuál es la negativa, ¿no? En cada una de ellos. Mire cómo se grafica cada condensador. Son dos líneas verticales igualitas en longitud. Tienen dos líneas paralelas verticales y tienen la misma longitud. La una es placa o armadura positiva y la otra placa o armadura negativa. Eso es una forma de visualizar y reconocer de que se trata de condensadores o capacitores. En esa forma debe estar dispuesto una asociación, en este caso, en paralelo. Ahora, todo ese grupo asociado está unido a una batería. Todo ese grupo. La batería, usted ve, está en la parte inferior, con la letra V, 130 voltios, dice. Una batería, claro, es una batería enorme, ¿no? De 130 voltios. Observe que también tiene un signo positivo y un signo negativo, pero estas ya no son armaduras. En una batería usted ve que hay un borne que se llama, un borne positivo, que se llama ánodo, y un borne negativo que se llama cátodo, ánodo y cátodo. Pero a diferencia del condensador, las líneas no tienen la misma longitud. Hay una línea más larga, de mayor longitud, y una línea más corta. Cuando usted ve eso, significa que es una batería, una pila o un generador. Algo que está, en este caso, proporcionando energía a todo un sistema. De ahí van a salir 130 voltios, de acuerdo al ejemplo que está ahí. Bueno, esto para reconocer en forma gráfica lo que ocurre en una asociación de condensadores en paralelo. Placas positivas se unen con placas positivas y las negativas se unen con placas negativas. Se cumplen asimismo tres propiedades. Y para eso usted debe ponerle atención a lo que está en serie y lo que está en paralelo. No son las mismas propiedades. A ver, la primera propiedad hablaba de las cargas. En este caso, la carga de la asociación o del conjunto es igual a la suma de las cargas parciales. O sea, la carga que almacena el primer condensador más la carga del segundo más la carga del tercero, eso corresponde a la carga eléctrica del sistema. Alguien molesta. Déjenme apagar eso. Ya, voy a apagar para que no interrumpa. Listo. A ver. Bien, ahora sí. Disculpe la interrupción. Tenía entonces que las cargas del conjunto de la asociación equivale a la suma de las cargas parciales. La segunda propiedad
habla de que el voltaje o la diferencia de potencial se mantiene constante. Es decir, que los 130 voltios que salen de la batería, ese voltaje es para cada uno de los capacitores. O sea, eso se mantiene constante. Y la tercera propiedad, que habla de que la capacitancia del conjunto es igual a la suma de las capacitancias parciales. O sea, si yo quisiera calcular cuánto es la capacitancia del conjunto, lo que tengo que sumar es los valores que están ahí. 4 más 5 y más 8. ¿Cuánto daría eso? 17 picofaradios. Eso sería la capacitancia del conjunto. El voltaje es de 130 voltios a cada uno. Bueno, la carga habría que calcularla para cada condensador cuánto corresponde. Luego se suma y eso es la carga del conjunto. En términos prácticos, tenga en cuenta entonces estas propiedades cuando hablamos de asociación de condensadores en paralelo. Siempre diferencie lo que está en serie de lo que está en paralelo. En los problemas puede presentarse en un mismo circuito las dos asociaciones. O sea, un grupo está en serie y otro grupo de condensadores está en paralelo. Entonces, para cada grupo funcionan independientemente las propiedades que hemos señalado. En el caso de que se presente un problema con los dos tipos de asociación, entonces ahí tendríamos una asociación de condensadores en forma mixta. Eso en el caso de que en un circuito pues existan los dos tipos de asociaciones. Muy bien, seguimos. Ya, hasta ahí tenemos este grupo de diapositivas. Vamos a ir a avanzar con problemas para no llenarnos tanto de teoría, sino ir practicando las fórmulas que hemos visto. Entonces pasamos a la pizarra. Pasamos a la pizarra para hacer algún tipo de práctica con los problemas. Entonces escribimos un título aquí. Vamos a poner problemas referidos a potencia eléctrica primeramente, que es lo que vimos hoy día, ¿no? Problemas referidos a potencia eléctrica. Bien. Vamos con el primer problema. Primer problema. Calcular el trabajo y la potencia eléctrica para hacer desplazar desplazar 96,000 coulomb en una hora a través de una DDP. Eso significa diferencia de potencial de 50 voltios. Bueno, ahí está el primer problemita de entrenamiento, ¿no?
Vamos a escribir por acá datos. Vamos a identificar los datos. Entonces, registramos esto. Tenemos 96,000 coulomb, eso es carga. $96,000 tenemos ahí 96,000 coulomb. En una hora, eso es tiempo. Tiempo, una hora. Lo ponemos en segundos, porque así trabaja el sistema internacional. 3,600 segundos. Eso es una hora. Y una diferencia de potencial, podemos solo ponerlo como voltaje. 50 voltios. Ya, 50 voltios. ¿Qué nos pide? Trabajo y potencia eléctrica. El trabajo generalmente es con la letra W, que también significa energía, ¿no? Trabajo o energía. Y la potencia le vamos a colocar la letra P. Aquí no es peso, es potencia. Entonces, el trabajo o energía con la letra W y la potencia con la letra P. Bien, vamos a los cálculos. En los cálculos vamos a trabajar con fórmula, ¿no? Lo primero que voy a calcular, lo que voy a necesitar es la intensidad. Como tengo la carga y el tiempo, ahí ya puedo determinar la intensidad. Esta fórmula ya la hemos visto anteriormente. Intensidad igual carga sobre tiempo. Entonces reemplazamos la carga 96,000 coulomb. 96,000 coulomb dividido para 3,600 segundos. Entonces aquí dividimos y va a salir 26,6666, o sea, el 6 es periódico. Y esto sería amperios. Eso sería la intensidad, ¿verdad? Bien. Necesitamos calcular, si ya tengo la intensidad, puedo calcular la potencia en primer lugar. Potencia, porque tengo ya el voltaje y tengo la intensidad. Recuerden la fórmula de potencia, V, que es voltaje, por intensidad. Potencia eléctrica, V por I, voltaje por intensidad. Sería 50 voltios. 50 voltios por la intensidad que fue calculada, 26
66666. Este es periódico. Amperios. Entonces aquí ya voy a tener la respuesta de la potencia. Me da 1333. 1333,3. También este es periódico, ¿no? 3333. Y esto sería vatios. Vamos a poner aquí watts. ¿No? Ahora, eso puedo expresarlo en kilovatios. ¿Cómo se expresa eso en kilovatios? Dividiendo la cantidad obtenida para 1000. O sea, sería 1,3. El 333 es periódico. Y ponemos KW. KW significa kilovatios o kilowatts. Bueno, estamos avanzando. Esta sería la potencia. Ya es una respuesta, ¿no? La potencia. Nos faltaría para terminar el trabajo. Para calcular el trabajo utilizamos la fórmula. Trabajo habíamos puesto la letra W. La potencia por el tiempo. Potencia por el tiempo. Entonces, como tengo aquí la potencia 1333 en vatios, ¿no? 1333,3 periódico. Esto es vatios, ¿no? Vatios. Este vatios lo puedo escribir como joule sobre segundo. Porque el vatio significa eso, joule sobre segundo. Multiplicado por el tiempo, 3600 segundos. Entonces se va a eliminar el segundo. Y ahí ya tengo la respuesta. ¿Verdad? Me va a salir 4.800.000 julios. 4.800.000 julios. Bueno, esto puede ponerse en notación científica, ¿no? Trabajo igual a 4,8 por 10 a la sexta joule. 10 a la sexta joule. Se puede escribir así, en notación científica. Y esa sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Bueno, tengo hasta ahí entonces desarrollado este problema y hasta ahí la clase de hoy.
Preguntas. Primer problema de entrenamiento. Seguimos después. Muy bien. Dejamos esta parte ya de grabar.